La palabra de Dios revela que cuando Jesucristo murió, resucitó al tercer día, luego de resucitado, se le presentó en varias oportunidades a sus discípulos para manifestar que había resucitado. Muchos de ellos, hubo uno de ellos que le anunciaron que Cristo había resucitado y él dijo, si no lo veo, no lo creo. Si no meto los dedos en las heridas de sus manos, yo no creo que Cristo haya resucitado. Y es curioso que este discípulo haya dicho eso, porque luego de tanto tiempo, un periodo aproximado de 3 años, viendo los milagros de Jesús, viendo que Jesús levantó a Lázaro, caminó sobre el lago, o sea, espectaculares que había hecho Jesús todavía, para algunos de ellos era un poco difícil creer que lo que él había prometido de resucitar iba a cumplirse. ¿Sí? Entonces, en Juan capítulo 21 se revela algo similar, algo que ocurrió allí. Dice la palabra del Señor que después de esto, de algunos acontecimientos, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Habían aproximadamente allí 5 o 6 personas. Y dijo Simón Pedro, me voy a pescar. Y el resto le dijeron, vámonos a pescar, nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche, ¿qué ocurrió? No pescaron nada, absolutamente nada. Creo que en esta zona también pesquera, he visto muchas personas que salen en horas de la noche a pescar, tratando de, bueno, algunos lo hacen porque les gusta, otros lo hacen por trabajo, porque, bueno, es una forma de ganarse el sustento. Pero quiero recordarles que Pedro, antes de ser del Señor, la Biblia dice que él era pescador. O sea, el tipo conocía el oficio, no era un aficionado de la pesca. De hecho, cuando Jesús llamó a Pedro y a su hermano, dice la palabra que ellos estaban pescando, estaban trabajando. Es decir, que la pesca para ellos era un trabajo. Y Jesús les dijo, sígueme, y la palabra dice que ellos dejaron sus redes y, bueno, fueron y siguieron a Cristo. Cristo les prometió algo, les prometió que ellos iban a ser pescadores de hombres. Así le prometió el Señor. Y ellos dejaron de pescar peces y fueron a acompañar a Jesús en su ministerio. Después de este acontecimiento, después que dice la palabra que Pedro y su hermano dejaron las redes, literalmente dice la palabra que dejaron el barco allá, todo lo necesario para la pesca por seguir a Jesús. La Biblia no narra que ellos hubieran ido nuevamente a pescar. Y parece algo insignificante, pero quiero recordarles que el llamado de Jesús a estos discípulos no era estar pescando, no era estar montados en un barquito toda la noche, pescando, buscando trabajo, buscando el sustento. El llamado que Cristo les hizo a ellos era ser pescadores de hombres. Y para esto tenían que aprender del Maestro, de Jesús, y seguirle y caminar con Él. Y es que muchas veces el Señor nos hace un llamado a nosotros. Pero curiosamente, en el momento que Cristo muere, y bueno, al tercer día resucita, pero quizás algunos de ellos no lo habían visto. Curiosamente la historia narra que en ese periodo de tiempo que ya Jesús no estaba con los discípulos, Pedro dijo, quiero volver a pescar, voy a ir a pescar nuevamente. ¿Sabes que el llamado que Jesús le había dado a Pedro era dejar las redes? Y la Biblia dice que él dejó las redes por seguir a Jesús. Pero en el momento que Jesús no estaba con ellos, ya había muerto, ya había cumplido su misión. Curiosamente, Juan capítulo 21 narra que a Pedro se le ocurre, quiero ir a pescar. Es algo que mientras estaba Jesús con ellos caminando en el ministerio, era algo que era impensable para Pedro y para sus discípulos, porque no era el llamado que ellos habían recibido. El llamado era a seguir a Cristo Jesús. Pero ahora Cristo no estaba, había muerto, había sido asesinado, había sufrido, ya no lo tenían en medio de él. Y parece que dice la historia en el versículo 2 que estaban todos juntos. No sé si es que estaban aburridos, no sé si tenían necesidad económica, pero independientemente de la situación en la que esos discípulos se encontraban, dice la palabra que Simón Pedro volvió a hacer lo que estaba haciendo antes de que Cristo lo llamara. ¿Sí? Dice que le dijo así a los amigos allí, a los discípulos que estaban con él, le dijo, me voy a pescar, y los discípulos en el versículo 3 le dijeron, nos vamos contigo a pescar. Y dice que salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Parece que es costumbre salir a pescar en horas de la noche. Y dice el versículo 4, al despuntar el alba, es decir, ya estaba amaneciendo,
Esto nos indica que la faena de pesca estuvo bastante larga y extensa. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla de aquel mar. Estaban en el mar, en el lago de Tiberíades. Y al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Y Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo de comer?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron que no tenían, pero se habían dado cuenta que Jesús estaba allí. Y nuevamente parece algo insignificante el hecho de que, bueno, estamos quizás lejos de la orilla y a lo lejos vemos a alguna persona que nos habla. En este caso es Jesús que les habla, y dice la palabra que ellos no lograron distinguir, no se dieron cuenta que era Jesús. Y es muy posible que ellos no se hayan dado cuenta de que Jesús estaba en la orilla por la misma razón que ellos habían decidido ir a pescar nuevamente. Porque la última imagen que habían tenido ellos de Cristo era un Cristo crucificado, muerto y sepultado. Era la última vez que habían visto a Jesús en forma física, que lo habían visto caminar, hacer milagros, y en ese periodo de tiempo vieron cosas espectaculares y se asombraban. Y dice la palabra que en un momento estaban en alta, también a Jesús en medio de la tempestad, y glorificaron y adoraron al Señor. Pero cuando ellos toman la decisión de ir a pescar, y cuando ellos escuchan la voz de una persona que les habla, no se dieron cuenta que era Jesús, porque muchas veces la última imagen que nosotros tenemos de Cristo es un Cristo que ha muerto y que ya no lo hemos visto más. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, la imagen que tenemos de Jesús es un Dios invisible que nunca hemos visto. Entonces, como nunca hemos visto a Dios de forma visible, muchas veces nos comportamos como que si Dios no existiera. Y era el comportamiento que estaban teniendo estos discípulos en este momento de la historia. Estaban pescando, haciendo algo para lo cual ellos no habían sido llamados. De hecho, Jesús les dijo: dejen eso, dejen. Pero como ahora Cristo no estaba, volvieron a la pesca. Jesús se les aparece y les habla, y no se dieron cuenta que era Él. Porque a veces la imagen que tiene la iglesia moderna de Dios es que es un Dios, como es invisible, como no los vemos, nos comportamos como que si Dios no estuviese presente. Porque si no lo veo, no está. Y procedemos y actuamos de forma muchas veces irresponsable. Muchas veces caminamos en pecado, porque como Dios no lo puedo ver, posiblemente se nos olvide que Él está presente en todo lugar, y que Él es omnipresente y que es un atributo que Él tiene. Y es un comportamiento que estos discípulos tenían. Y muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera. Y dice la palabra que ellos le dijeron: no tenemos nada que darte. Jesús dice que les pidió algo de comer. Bueno, la historia dice que no habían pescado nada, no tenían quizás nada que darle. Entonces en el versículo 6, Jesús le dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. El Señor da una promesa, una palabra, y recordando el mensaje de la semana pasada, nuevamente es Jesús que con el poder de su palabra puede hacer cosas espectaculares y asombrosas. Le dijo a los discípulos: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Claro, sería absurdo pensar de que no se nos había ocurrido. Tenían toda la noche pescando y bueno, si pescamos de este lado y no salió peces, quizás sería absurdo pensar que a los discípulos no se les había ocurrido tirar la red al otro lado de la barca. Seguramente la habían tirado muchas veces alrededor de todo el barco. Y seguramente navegado gran parte de aquel lago llamado Tiberíades. Pero Jesús les habla desde la orilla y les dice: tiren la red a la derecha de la barca, y da una palabra contundente, una declaración y un decreto, y pescarán algo. No es a ver si pescan. Tiren la red y pescarán algo. Y el mismo versículo 6 dice que así lo hicieron los discípulos, y era tal la cantidad de pescado que ya no podían sacar la red, porque es una cantidad de pescados. Más adelante nos dice qué cantidad de cuántos pescaditos habían en aquella red. Querido hermano, amigo que nos visita, el poder de la palabra del Señor a tu vida requiere de que tú así hagas como el Señor te ha dicho que hagas. Muchas veces habla nuestras vidas de diferentes formas, y la diferencia entre estos discípulos del Señor y nosotros, los que caminamos en estos tiempos en fe, es que muchas veces Dios habla nuestra vida y nos manda a hacer algo, nos indica la forma, el camino en el cual debemos proceder, y nosotros no lo hacemos. Y me gusta que estos discípulos seguramente estaban cansados de trabajar toda la noche, de intentar pescar, ¿sí o no? Habían tenido una larga faena,
Seguramente cuando dijeron vamos a pescar, pues querían pescar. No querían ir a matar zancudos allá en el lago. No, seguramente tenían el deseo y la esperanza de que iban a volver a tierra con peces. Pero a pesar de que ya estaba amaneciendo y que la voz de Jesús les habló, pero ellos no sabían que era Jesús. Fíjense que, ¿recuerdas que ellos no habían distinguido que el que les había hablado era Jesús? Hubo un acto de obediencia en su corazón y creo que fue un acto de fe y un acto de esperanza en medio de la escasez, en medio de la dificultad. Cuando vemos que las cosas no están saliendo como nosotros queremos, que estamos pescando toda la noche y no sale, que estamos orando por nuestra familia y el Señor pareciera que no responde, que estamos orando por nuestros hijos y seguimos viendo rebeldía, que estamos orando por nuestro país para que el Señor haga algo especial y seguimos viendo que la política y la economía del país se deterioran, que estamos orando por nuestra comunidad y seguimos viendo que la comunidad está perdida. En medio de ese momento difícil, en medio de esa tribulación, que como iglesia oramos para que las personas lleguen vertidas a los pies de Cristo, para que el mensaje de salvación llegue con poder, para que podamos ver almas transformadas, podamos ver, aquí hemos orado para que el Señor llene las congregaciones de este pueblo de personas que quieran, que tengan hambre y sed de justicia, que quieran escuchar, que quieran alimentarse de la palabra del Señor. En medio de ese momento en el cual los discípulos se encontraban en medio del mar, pescando, viendo cómo se pasaba el tiempo y no veían la respuesta, no veían lo que ellos estaban buscando, escuchan una palabra del Señor que les dice: tira la red a la derecha. Tira la red a la derecha. Y el Señor da una promesa y dice: y pescarán algo. ¿Y qué hicieron estos discípulos? Dice la palabra que hicieron como Jesús les había dicho. Tiraron la red a la derecha de la barca y pescaron tal cantidad de peces que ya no podían sacar la red. Querido hermano y amigo, si les he estado pidiendo al Señor por algo, sea lo que sea, y yo sé que muchos de nosotros y a veces compartimos experiencias en las que nos desanimamos, quizás nos cansamos, ¿sabes? Yo he escuchado personas que están cansadas de expresar un deseo en su corazón y están trabajando arduamente quizás para alcanzar eso que están anhelando, porque no podemos negar que los discípulos querían pescar y se quedaron en la orilla, no fueron al mar a pescar y trabajaron. Y muchas veces nosotros trabajamos por una causa. Muchas veces como iglesia salimos a predicar el evangelio y vemos que se pasa el año y está amaneciendo y no hemos visto como los resultados de aquello por lo cual hemos trabajado arduamente. En ese momento es donde Jesús te dice: tira a la derecha, algo diferente. Quizás ya lo habías hecho, quizás era algo que ya se te había ocurrido hacer, pero el poder de la palabra del Señor a favor de estos discípulos de mandar a tirar la red a la derecha fue suficiente para que ellos pudieran ver un poderoso milagro en sus vidas. Un poderoso milagro en sus vidas. Y muchas veces nos falta un poco la determinación que tenían estos discípulos, ¿sí? Estaban cansados, pero hicieron lo que Jesús les había dicho. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado? Y vamos a especular un poco. ¿Qué hubiera pasado si Jesús les manda a tirar la red de la barca y ellos no lo hacen? No hubieran visto el milagro de Dios. Hubieran llegado a la orilla sin peces, porque dice la palabra que ya estaba amaneciendo. Y muchas veces, querido padre, esposo, Dios te dice: haz algo y no lo haces, no vas a ver el milagro. Podés quedarte todo el día en el mar. Estos discípulos podían pasar toda la noche y todo el día en el mar de Tiberíades tratando de pescar algo, sin obedecer a la voz de Dios, y no hubieran pescado. Y es la razón por la cual nosotros a veces salimos en pro de un propósito, tratando de alcanzar algo, y no lo alcanzamos, y es porque quizás ya Dios ha dado una palabra a tu vida que tú has decidido ignorar. Quizás Dios te ha dicho el método: tiren la red a la derecha, te está dando la forma, te está dando el lugar en cómo debes proceder para que puedas alcanzar y ver lo que Dios quiere para tu vida. Si quieres ver obedientes, matrimonios sólidos, economía sólida, el Señor te está diciendo: tira la red a la derecha, haz algo, algo tiene que hacer. Y oro para que el Espíritu Santo en este momento te diga eso que tú tienes que hacer. Porque si mi necesidad puede parecerse
Hazme el favor y bájale un poquito este micrófono, papá. Si mi necesidad se parece a la tuya, quizás la palabra de Dios no necesariamente tiene que ser la misma. Quizás Dios me dice a mí, tira a la derecha, hazlo de esta manera. Pero quizás a ti te está diciendo, hazlo de otra forma. Pero lo importante aquí no era para dónde tenían que tirar la red. Lo importante es que la gente obedeció a lo que Jesús había hablado. Eso es lo importante. No le vamos a dar importancia al lugar del barco. No vamos a hacer un análisis del mar de Tiberíades y de las horas del día en que los peces están y en qué puntos geográficos del mar se encontraban los peces al despuntar el alba. Y que por eso es la obediencia lo que va a permitir que tú puedas ver cosas. Dice aquí la palabra que era tal la cantidad de peces que ya no podían sacar la red. Dice la palabra del Señor. Y el versículo 7 dice, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. O sea que uno de sus discípulos lo distinguió. Y esto es importante saber que estos discípulos obedecieron, aunque quizás no sabían que la persona que les estaba hablando era Jesús. Pero dice que el discípulo amado reconoció al Señor y lo anunció, dijo, es el Señor. Y tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Estaba en traje de trabajo. Dice la palabra que Pedro estaba semidesnudo porque estaba en medio del mar trabajando. Seguramente no andaba con camisa manga larga, con saco y corbata. Seguramente tenía una de vestir acorde al trabajo que estaba haciendo. Y dice el versículo 8 que los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Pedro identifica a Jesús. Bueno, lo identifica Juan, pero él recibe la información y dice la palabra del Señor que él se tiró al agua para tratar de llegar a Jesús rápido, para tratar de llegar a la orilla. Y dice que los otros discípulos siguieron a Pedro. Yo no sé si es que Pedro nadaba más rápido que los barcos de aquellos tiempos, pero parece que había un desespero, parece que había un anhelo. Reconozco la voz de Jesús. Veo el milagro de obedecer su palabra, voy hacia donde está Jesús. No voy a seguir pescando a ver si saco más peces, porque si hay de este lado, no. Dice la palabra que Pedro nuevamente dejó lo que estaba haciendo. Y esto me recuerda al llamado que había recibido Pedro. Mientras Pedro estaba pescando, trabajando en su lugar, en su barco, Jesús lo llama y dice la palabra que él dejó lo que estaba haciendo por ir tras Jesús. Y nuevamente Pedro está pescando y reconoce la voz de Jesús y deja de hacer, hermano, es posible que lo que necesitas en tu vida es dejar de hacer lo que estás haciendo y seguir la voz de Jesús. Dice la palabra que se tiró de cabeza al mar y se fue nadando. Podía esperarse que lo llevaran en el barco. Dice que dejó de hacer. ¿Por qué sé que dejó de hacerlo? Porque los demás discípulos tuvieron que llevar el barco y la pesca que habían recibido. El versículo 8 dice que los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 7. O sea que mientras Pedro se fue, los demás discípulos tuvieron que seguir con la labor de llevar el barco a la orilla, de llevar las redes con los peces. Y el versículo 9 dice que al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la playa la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153 peces en una red. Y dato curioso, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. La red no se rompió. Algo especial, y creo que es una forma de identificar la bendición de Dios y la respuesta de Dios en un asunto, es que cuando la respuesta de Dios llega, no se fuga. No se escapa. Dios me bendijo con una plata y después ya te quedaste sin plata porque quizás no la administraste. Eso no es bendición de Dios. La bendición de Dios en tu vida no tiene escapatoria. Es bendición, es que pescaste y dice la palabra que aunque eran 153 peces, la red no se rompió. No se escapó un pez de esa red. Y dice la palabra, la historia narra de que, bueno, yo no sé mucho, pero tengo entendido que cuando tiran la red a pescar, sacan la red y la montan en su barquito y sacan los peces. Arrastrar una red llena de pescado
una distancia de aproximadamente 100 metros, dice la palabra, había muchas posibilidades de que la red se rompiera, pero dice la Biblia, la palabra de Jesús fue que iban a pescar. Pescaron y absolutamente ningún pez pudo escapar de aquella red. No se rompió la red. Querido hermano, cuando obedezca la voz de Dios y vayas tras la voz de Dios y lances la red a la derecha, comiences a hacer las cosas diferentes. Deje de hacerlo a tu modo y comiences a hacerlo al modo de Dios. La bendición de Dios cuando llegue a tu vida va a ser muy notoria y no va a haber absolutamente nada ni nadie que pueda robar esa bendición. Por eso no creo rotundamente, no creo que Satanás pueda robar una bendición que Dios ha dado a tu vida. No lo creo. Porque el poder de la palabra del Señor, Jesucristo fue, van a pescar, pescaron y nada puede robar aquella bendición. Es posible que cuando tenemos la percepción de que me robaron la bendición, a mí me dicen, pastor, iba a venir para la iglesia, pero me robó la bendición el agua que llegó y me puse a lavar. ¿Qué es eso? La bendición de Dios no puede ser hurtada, porque es una palabra, es un decreto que da el Señor a favor de tu vida. Y cuando ese decreto el Señor lo da, se cumple o se cumple. Jesús dijo, tiren la red a la derecha. Van a pescar, pescaron, ya eso no es que bueno, pescamos, pero entonces la red se enredó y se escaparon los peces. No funciona la bendición de Dios así. Así que cuando entendemos esto, que obedecer la voz de Dios, seguir la voz de Dios, proceder de acuerdo a los mandatos del Señor, a la derecha, es a la derecha, hermano, es a la derecha. Recuerdo una historia de Moisés cuando Dios le manda hablarle a una roca para que la roca botara agua y Moisés no le habló. Tenía sus razones para no hablarle. Moisés no le habló a la roca, sino que le metió un palazo a la roca. Y después, como el primer palazo no salió, 2 palazos a la roca. Y la bendición de Dios, digamos, salió agua de la roca. Pero hubo fuga, escapatoria, porque no hubo obediencia. Dice la palabra que por aquella desobediencia, Dios no le permitió a Moisés llegar a la tierra prometida. Porque a veces Dios nos dice, a la derecha. No, a la derecha no. Más adelante, que adelante hay sombra. Ahí es que me voy a estacionar. O a la derecha el camino camellón. Por aquí hay carretera, me voy por aquí. Y procedemos en la educación de nuestros hijos, no a la derecha como Dios lo dice, sino como nosotros creemos, como es más fácil, como hay menos tropiezos. No sabemos si tirar la red a la derecha era difícil o no, pero muchas veces el mandato de Dios a nuestras vidas no es fácil obedecer. Quizás si el Señor nos dice, nosotros hacemos una semana al mes hacemos semana de matutino y establecemos, venir a la casa de Dios a las 6 de la mañana. Y en cierta oportunidad me dijo, pastor, pero no es a las 6, yo tengo que pararme a las 5 a cepillarme, a lavarme la cara y venirme caminando para llegar a las 6. Que tú dices que es a las 6, pero usted no, no es a las 6. No, posiblemente que el llamado de Dios quizás no es tan sencillo como tú quisieras. Pero si es como Dios lo ha dicho, el llamado de hoy a tu vida es hacer lo que Dios ha hablado a tu vida. Porque puedes pescar una familia bendecida, puedes pescar hijos obedientes, puedes pescar una comunidad bendecida, rendida a Dios. Y dice la palabra, que vieron unas brasas y la red, a pesar de que habían 153 peces, eso es un dato que no sabemos mucho de pesca, pero sabemos de acuerdo a la palabra del Señor que posiblemente era mucha cantidad de peces para que una red los atrapara y no se escapara, no se rompiera la red. Y Jesús les dice algo en el versículo 12. Les dice, vengan a desayunar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Porque sabían que era el Señor. ¿Sabe que cuando Jesús les habló, la historia narra que no sabían que era Jesús? No dijeron, tiren la red, ellos obedecieron sin determinar muy bien quién era la persona, pero ahora sí sabían quién era Jesús. Habían visto el milagro. Y yo estoy tan convencido que Dios quiere que tú le conozcas y que tú digas,
esta es la respuesta que yo estaba esperando. Ahora sé que eres, ahora no, ¿para qué te pregunto? Yo sé que eres el Cristo. Fíjate que cuando ellos recibieron la instrucción, posiblemente o ya pudieron haber dicho, bueno, pero este tipo tenemos aquí toda la noticia, a nosotros como pescar desde la orilla. Nosotros que estamos aquí, que sabemos del arte, gente que sabe de pesca, no era que son aficionados, gente que trabajaba esto. Están allí en medio del mar toda la noche, trabajando, buscando las formas, sus métodos de trabajo, de pesca. Y aquel que está en la orilla nos va a decir cómo es que tenemos que pescar. Es que muchas veces nosotros escuchamos la voz de Dios y quizás no es la voz audible de Dios. Quizás es un consejo que te dan tus padres. Quizás es un consejo que escuchas de un pastor. Quizás es una palabra que Dios habla a tu vida. Y como nos las está dando una persona, quizás a veces despreciamos y posiblemente sea Dios el que está hablando a través de ese consejo y de esa palabra. Yo he visto muchos hijos despreciar la voz de Dios a través del consejo de un padre y de una madre. Porque es mi papá, qué fastidio, es mi mamá. Pero estas personas, aunque no sabían que el que estaba detrás de ese mandato, obedecieron. Así que no está muy prudente despreciar consejos, despreciar instrucciones. Es que predicó fulano de tal, a mí no me gusta mucho cómo predica él. A través de esa predicación quizás era Dios que te estaba hablando. Pero cuando vieron el milagro de Dios, el milagro que había ocurrido, dice la palabra, y hay una escena espectacular, y veo a un Dios de provisión cuando Jesús les dice vengan a desayunar. Veo a un Dios preocupado por sus discípulos. Veo un Dios que atiende la necesidad física de cada uno de nosotros. Veo un Dios que aunque antes de que nosotros le pidamos, ya Él sabe de que tenemos necesidad. Vengan a desayunar. Veo un padre que ama, un padre. Y dice la palabra que ninguno se atrevía a preguntarle quién eres tú, porque sabían que era el Señor. Querido hermano, te pregunto, querido amigo, ¿estás en la capacidad de identificar cuándo es Dios el que habla a tu vida o cuándo eres tú el que está procediendo? ¿Cuándo es tu propia conciencia la que te está indicando cómo debes actuar? Y dice la palabra que Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado, es decir, les dio alimento. Y el versículo 14 dice, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Con ustedes, la tercera aparición de Cristo luego de haber resucitado. La forma en la que ocurrió. Y yo pregunto, ¿cuántas veces Dios no se ha manifestado a tu vida? Te pregunto, han sido 3. ¿Te atreverías tú a decir que Dios nunca se ha manifestado en tu vida? A tener la osadía de decir que nunca has visto a Dios, nunca has visto su gracia, su amor, su protección, su cuidado, su bendición en tu vida. ¿Cuántas veces necesitas que Dios se manifieste en tu vida para tú comenzar a caminar en obediencia? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tienes que hablarte Dios para que tú tires a la derecha? Para que tú hagas lo que tienes que hacer. ¿Cuántas veces tiene que manifestarse Dios en tu vida para que tú digas, era Dios es Dios el que me ha provisto todo este tiempo? Es Dios el que ha guardado mi familia, el salud. Es Dios el que en medio de esta situación económica horrible y desastrosa me ha mantenido en pie, ha provisto. ¿Cuántas veces necesitas ver la respuesta de Dios para tú identificar? Ahora sé, dijeron los discípulos. A ver, ¿para qué le preguntamos? Yo sé que el que está haciendo el milagro en mi vida es Dios. No son mis propias fuerzas. Pero ¿cuántas veces son necesarias o cuántas veces esperas que Dios haga? Porque muchas veces caminamos como que si nunca hubiéramos visto la bendición de Dios en nuestras vidas. Y procedemos como que si Dios nunca nos hubiera hablado. No, pasamos toda una vida utilizando nuestros métodos, como que si Jesús no nos hubiera dicho ya la forma en la que debemos educar a nuestros hijos, la forma en la que tengo que caminar en fe, la forma en que debo conducirme en mi lugar de trabajo. Y se nos va toda la noche, hermano, y a algunos se les va toda la vida haciendo, trabajando, intentando seguir a Cristo a su manera, cuando ya Jesús ha dicho,
es a la derecha. Es la forma de Dios la que tiene que prevalecer en tu vida, no es tu forma, hermano. Cuando prevalece la forma de Dios, el método de Dios en mi vida cristiana, en mi matrimonio, en mi relación de pareja, en mi relación con mis hijos, en mi lugar de trabajo, cuando Dios dice es así que tiene que ser. Cuando prevalece la forma de Dios en la administración de mi finanza, es cuando vas a comenzar a ver la bendición de Dios en tu vida. No porque duraste toda la noche pescando. No porque eres un buen pescador, porque eres un buen padre, porque eres un buen negociante, un buen trabajador. No. Fue cuando Cristo dijo a la derecha y van a pescar, y Dios en este lugar le está diciendo algo a alguien: tienes que comenzar a leer la Biblia. Es así, no vas a alimentarte espiritualmente si no lees la Biblia. Y esa es la fe de Dios. Ahí está el decreto de Dios: leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, dice la palabra del Señor. Ya Dios te dijo cómo tiene que ser. Es que no aprendo, ¿cómo vas a aprender si ya Dios, ya el método, ya Dios lo ha establecido para ti y tú no lo empleas? Ese es el camino a seguir. ¿Quieres alimentarte espiritualmente? Tienes que leer la palabra del Señor. Es así. Es a la derecha. Podés tirar a la izquierda, podéis ver videos de TikTok con mensajes cristianos, podéis poner estados de WhatsApp y podéis ver predicaciones por YouTube, pero la Biblia nos dice escudriñar las escrituras. Es la forma. Es el método que hay que seguir. ¿Sí? La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esa es la forma de Dios. Podés hacer cultos en línea y ver 700,000 predicaciones y subirlas a redes, pero la forma en la que Dios está hablando a tu vida ha sido establecida en la palabra del Señor. Podés darle a tus hijos todo lo material necesario para que estudien, puedes darle ropa, puedes darle estrenos, puedes darle regalos, puedes darle todo lo económicamente a tu alcance, y hasta a veces hay padres que hasta hacen esfuerzos sobrehumanos, casi que sobrehumanos, para darle a sus hijos todo lo material y la vida que ellos no tuvieron. No, podés hacerlo, ese es tu método, tu forma. Pero ¿cuál es la forma de Dios? ¿Cuál es el método de Dios para tú bendecir realmente a tus hijos? ¿Es dejarle un legado económico, una herencia económica? ¿Es brindarles una estabilidad económica, el legado que Dios quiere que tú le dejes a tus hijos? Eso es lo que a Dios le importa más. Ese es el método que Dios tiene para tu generación. Para que tu generación, dice la palabra, hay una promesa que le da Dios a Moisés allá en los 10 mandamientos, que Él bendice a una generación hasta la 4ª generación. Esa es tu forma. Y como padre podés seguir pescando en ese lago a tu método. No vas a pescar, hermano, porque la forma de Dios tiene que prevalecer en tu vida. Lo que Dios ha dicho a tu vida y el llamado que Jesús hizo a estos discípulos de tirar la red a la derecha, tírala a la derecha, hermano, no hagas caso a la voz de Dios. No me parece que tengamos toda la noche, que aquel esté en la orilla, que ni sea un desconocido. No, obedezca a la voz de Dios. Y allí, en ese momento, es donde vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Y dice la palabra que esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a sus discípulos. Y soy testigo del poder de Dios, dice una canción, por el milagro que le ha hecho en mí, de que Cristo y el poder de Dios se ha manifestado. Y me atrevo a decir que se ha manifestado en tu vida más de 3 veces. Me atrevo a decir, la visión de Dios y la voz de Dios ha hablado a tu vida más de 3 veces. Si nos ponemos un poco sencillos de espíritu, con 3 días que amanezca respirando y el poder de Dios se ha manifestado en tu vida. Para no ser tan profundos. Yo me atrevo a decir, pero ¿cuántas veces necesitas que Dios se te aparezca y se manifieste en tu vida para comenzar a caminar en fe y obedecer? Quiero que te pongas en pie. Voy a pedir a los músicos que se acerquen al altar. Vamos a entonar una alabanza. La directora también, vamos. Hace poco cantábamos que el Señor es milagroso y que Él abre camino y que Él cumple promesas. Lo que Él prometió, querido hermano, eso es literal santa palabra. Dios dijo, para allá van a pescar, es para allá. Dios dice, lee la Biblia para que te alimentéis, léela. Te vas a alimentar, vas a estar gordito espiritualmente. Chito, vas a estar robusto, fuerte. Ese es el gimnasio espiritual.
Dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, 21. Hay una promesa que Dios le da al pueblo de Israel, pero se la pronuncia a ellos, pero es para toda aquella persona que camine en fe, que sea como los discípulos en ese momento, que cuando Jesús les dice para allá, es para allá. Quédate, se quedan. Le dice, háblale, háblale. No es a los golpes, no, es háblale. Que tenés que Dios te dice, metele un palazo. Bueno, es la voz de Dios la que tiene que prevalecer. Es la forma. Y la Biblia está llena de gente que entendió la voz, escuchó la voz de Dios y creyó a la voz de Dios y obedeció. Hubo un hombre que estaba leproso en el Antiguo Testamento y Dios por medio de un profeta le dijo, ve y zambulle veces en el río Jordán. Dijo, pero que ese río tan feo. Le dijo, no hay ríos más bonitos que el río Jordán. Pero influenciado espiritualmente y allí por otra persona, fue y obedeció. Pareciera que de mala gana, pero el tipo obedeció. Porque el método para ser sano que Dios había determinado sobre su vida era que se zambullera 7 veces en el río Jordán. Eso era todo, ese era el método de Dios. No era terapia, no era ir a médico, no era viajar, buscar los mejores doctores. Dice la palabra que esta persona que estaba enferma de aquella enfermedad de la piel tenía mucho tiempo padeciendo de aquello. Era una persona con posición económica. Podemos pensar que posiblemente ya el tipo había intentado muchas bromas. Y viene un profeta de Dios a decirle, métete 7 veces en el río. Pero era la de Dios. Y cuando tú obedeces a la forma de Dios, ¿qué ocurre? Milagros asombrosos, cosas espectaculares ocurren. El tipo fue sano, su piel como la de un bebé, limpio quedó de aquella enfermedad que tenía en la piel. Es a la derecha que tienes que tirar la red. A la derecha la tiraron y a la derecha pescaron 153 peces y no se rompió la red y llegaron con los 153 peces a la orilla. Todo. Eso es todo. Es como Dios dice, como Dios determina, querido hermano, amigo. No puedes llegar a Dios por tus métodos, eso es religión. La forma, dice la palabra de Dios, de llegar al Padre es por medio de Cristo Jesús. Eso es todo. Es Cristo. El camino, el método, la forma. Y esta promesa que Dios da en Isaías 30, 21 al pueblo de Israel es para todo aquel que camine, que comience a escuchar la voz de Dios y dice, no, yo voy a hacerlo así porque identifico que es la voz de Dios. Es para toda aquella persona que ha escuchado la voz de Dios 1, 2, 3, 4, 5 veces, 6 veces, 7 veces. Si tenés 30 años de vida, la habéis escuchado 30 años escuchando la voz de Dios. A través, dice la palabra, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios te está hablando con esa Pepe Sol que está en Caramaya arriba. Eso es poder de Dios hablándote y diciéndote, soy real, soy todopoderoso y existo. El oxígeno que respires, Dios diciéndote, soy dador de vida. Fui yo, dice Dios. Es Dios hablando a tu vida. Y para todas esas personas esta promesa. Ya sea que te desvíes a la derecha es para acá, mi derecha. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Qué espectacular promesa de que la voz de Dios siempre va a estar diciéndote, es por ahí. Es como que Dios te dijera, vas bien, hijo mío. Esta es la forma, este es el camino. Pero eso es para todo aquel que obedece a la voz del Señor. Quiero que cierres tus ojos y le tomes la mano. Bueno, tómale la mano a tu hermano y después cierra tus ojos en ese orden. Vamos a orar, vamos a juntar las naves. Vamos a cantarle al Señor que Él está en este lugar.